pasa el Jordán y entra a la tierra de la promisión, dice Josué 5:9. Entonces Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso llamó Gilgal aquel lugar hasta hoy. Gilgal significa como canto rodado, ¿no? Y parece que tiene esta idea de dar vuelta. Y bueno, luego de los 40 años de peregrinar en el desierto, toda esa generación muere en el desierto y una generación nueva entra a la tierra prometida, a la tierra de la provisión, y se ve que para Dios es como una vuelta, ¿no es cierto? Y aparte, como se aproxima la tradicional Pascua, usted sabe que la Pascua no es una fiesta cristiana, es una fiesta católica y es una fiesta judía, y es una fiesta pagana. Es una fiesta pagana, es una fiesta católica y es una fiesta judía, pero no es una fiesta cristiana, ¿no? Porque nosotros, Cristo es nuestra Pascua, ¿no? Amén, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, Gilgal tiene la misma raíz que Gólgota, por ejemplo, así que también hacemos bien en tomar referencias. Generalmente se ha tomado a Gilgal como un símbolo del bautismo, es como que uno salió de Egipto, pero luego de un compromiso mayor, uno entra a la tierra de la provisión, que la tierra de Canaán no es figura del cielo, sino que es una figura de la vida abundante que tenemos en Cristo. En el cielo no va a haber enemigos, no va a haber testigos de Jehová, vamos a discutir. Así que la tierra de Canaán es una tipificación de la vida victoriosa en Cristo, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice arraigados y cimentados en él, ¿no? Bueno, y el bautismo también entonces es una figura, está tipificado en Gilgal. Acá queda, mire, usted puede verlo ahí, sobre el Mar Muerto. Pero vamos a ver un suceso, seguramente usted está pensando en esto, en la vida de Saúl. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel, luego de andar 40 años en el desierto, entra a la tierra prometida y Dios se maneja con ellos a través de jueces. El primer juez fue Otoniel, que fue el hermano menor de Caleb. Luego le siguió a Od, Sangar, luego viene la apasionante historia de Débora. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el esposo de Débora? ¿Quién se acuerda cómo se llamaba el esposo de Débora? Hay un solo texto de la Biblia, Jueces 4:4, dice que gobernaba por ese tiempo a Israel una mujer, Débora, mujer de Lapidot. Gracias a ese texto sabemos que el marido de Débora se llamaba Lapidot, una persona totalmente intrascendente en la historia bíblica, porque es así, ¿no? Cuando no hay hombres para levantar a dirigir el pueblo, Dios levanta mujeres. Amén, ¿no? Claro que sí. Ahora, hay algunos que dicen inclusive que no tenía esposo, aunque ella dice que era madre, así que seguramente tenía esposo, pero como lapidot significa llamas, hay una traducción que dice gobernaba por ese entonces Israel, una mujer, Débora, mujer en llamas. Y bueno, a mí me gusta más pensar que su esposo se llamaba Lapidot, que como muchos de nosotros hemos tenido una esposa. Yo tuve 40 años bajo la influencia de una mujer piadosa, el Señor ha decidido que se nos adelante, ella ya está disfrutando de las mieles celestiales, y bueno, pero yo doy gracias más que entristecerme porque no está, alegrarme por los 40 años que estuve bajo su influencia santa y piadosa. Bueno, luego viene, se acuerda de la historia de Tola, Jair, Jefté, Ibsam, Elón, Abdón, son menos conocidos, y luego viene la historia de Sansón, ¿no? Bueno, cuando Débora también, luego viene la historia de Gedeón, no sé si lo había mencionado. Bueno, la cuestión que el último de los jueces eran especie de caudillos, y el pueblo quiere tener rey como las naciones vecinas, ¿se acuerdan? Dios, el pueblo le va a pedir a Samuel. Bueno, Samuel también tuvo unos hijos desastrosos, y los hijos hicieron que haya mucha murmuración en el pueblo. Qué bárbaro, no sé cómo, si esto es una norma, pero los grandes hombres de Dios tuvieron hijos bastante desastrosos. Samuel, por ejemplo, que fue un hombre con una integridad realmente ponderable. No sé cuántos políticos podrían decir como Samuel, después de 30 años de ministerio, decir, a ver,
¿Quién tiene algo para decir contra mí? ¿Cuándo yo acepté algún soborno? ¿Cuándo? ¿No es cierto? Miren si nuestros políticos podrían hacer esas cosas, ¿no? Bueno, la cuestión que es, Samuel tuvo unos hijos desastrosos, por ejemplo. Bueno, Gedeón tuvo 70 hijos, y 70 hijos todos fueron como la gente, ninguno bueno. No, un verdadero David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, no tuvo ningún hijo bueno. En el primer tiempo, Salomón, el amado Gedidías, pero por un tiempito, porque pues, Salomón fue espantosamente terrible. Salomón no dejó ninguno de las prohibiciones que había para los reyes sin violentar. Salomón fue un verdadero desastre. No podemos echarle la culpa a las mujeres que tuvo, porque dice la Biblia que su corazón no era perfecto para con Dios. No, bueno, digo, no sé si esto se puede establecer un principio. Nosotros seguimos creyendo que los padres deben formar a los hijos en las cosas espirituales. Los hijos son flechas, dice la Biblia, ¿no? Y gran parte para dónde apunte la flecha va a depender de dónde se tensó el arco, ¿no? Amén. Bueno, la cuestión que Samuel se deprime porque el pueblo quería tener rey como las naciones vecinas. Claro, los reyes y los caudillos no tenían la pompa, no tenían la casa real, no tenían la vestimenta real, eran así, especie de profetas, medio así nomás, caudillos, con toda la autoridad de Dios, pero sin la pompa. La gente quería tener rey como las naciones vecinas, ¿no? Y llevan algo raro porque Saúl va a ser un rey elegido, uno podría decir democráticamente, ¿no? Saúl, algún día vamos a ver su historia, bueno, hoy vamos a ver algo acerca del suceso que le tocó vivir en Gilgal, pero Saúl fue un hombre que empezó muy bien y terminó muy mal. A mí me recuerda a tantos hermanos que pintaban también en la obra, eran hombres o mujeres espirituales, pero luego, bueno, hubo diferentes decisiones y bueno, la vida de Saúl fue desechada a poco de andar nomás en su ministerio, ¿no? Luego Dios le va a dar una otra oportunidad, no la vamos a ver hoy, algún día si quieren podemos ver, Dios es un Dios de segundas oportunidades, y Dios le va a dar una segunda oportunidad a Saúl, que Saúl va a volver a desaprovechar, ¿no? Bueno, Saúl le decía que era uno de los hijos de Cis, era un benjaminita, y fue elegido, era querido por la gente, era fachero, era alto, usaba pelo largo, era un rocker, Saúl. Bueno, la cuestión es que la gente lo elige para que sea rey y Dios le va a decir a Saúl, sí, a Saúl, a través de Samuel, que lo unja como rey, ¿no? Él empieza muy bien, dijimos, y termina muy mal. Uno puede leer 1 Samuel 8, 1 Samuel 9, y se encuentra con un hombre espiritual, un hombre que pierde unos animales y va a consultar al profeta, quiere honrar al profeta. Un hombre que empieza muy bien. Si ahí podríamos tomar un Apolo y quedarnos con esa imagen de Saúl, otra sería la historia de Saúl, ¿no? Bueno, así que vamos a ver el suceso de Gilgal, lo que pasó, porque le dije que Gilgal también significa, o no significa, tiene la misma raíz que Gólgota, así dicen los que saben de las lenguas bíblicas. Así que, bueno, acá se lo muestro en un gráfico. Usted tiene la historia del pueblo de Israel en el tiempo del Éxodo. Es apasionante, hay 40 jornadas. Algún día también podríamos hacer un campamento y ver las 40 jornadas. A Gino y a Francisco le ha dado oportunidad de escribir un libro como de 500 páginas acerca de las 40 jornadas, que son las 40 años que estuvo Israel en el desierto, desde Refidim hasta que entra a la tierra prometida, hasta Gilgal. Luego entonces se maneja por el tiempo de los jueces, como dijimos, y luego comienza el tiempo de la monarquía. Dijimos que el primer rey se llamó Saúl, muy bien, de a uno, pues si hablan todos juntos no se entiende. Bueno, así que el primero de los reyes fue Saúl. ¿Cómo se llamó el segundo de los reyes? ¿A ver quién se acuerda? De a uno también, por favor, porque si no... Bien, el segundo de los reyes fue David, y el tercero de los reyes fue Salomón, ¿no? ¿Alguien se acuerda cuánto reinó cada uno?
Ahí se me acerca, me va a pegar. ¿Eh? Yo también por si te quedas sin batería. Ah, muy bien, hace muy bien. No, que te asusta, se viene decidido a pegarme. Yo no sé si les conté, me acompañan Ezequiel y Joan, son parte de mi guardia personal, por si tenía que salir en helicóptero. Y ellos andan inspeccionando la tierra. Bien, Saúl, David y Salomón fueron los tres reyes que formaron el tiempo de la monarquía. Luego, con los hijos de Salomón, el reino se va a dividir. ¿Se acuerda? Un hombre que fue ministro de Obras Públicas de Salomón va a recibir un mensaje de parte de Dios, de Ahías, de Silo. Él va a andar con una capa nueva, la va a partir en 12 partes y le va a dar 10 partes a Jeroboam y le va a decir que Dios le va a partir el reino y él va a reinar sobre 10 tribus. Bueno, la cuestión de Salomón, Roboam lo empieza a perseguir, él huye y cuando muere Salomón, él va a reclamar esto, pero se encuentra con que el reino lo había tomado Roboam, que era hijo de Salomón, pero Salomón tuvo muy poca sabiduría. Salomón fue un hombre que le hacía más caso a los muchachones con los que jugaba la pelota que a los sabios que aconsejaban a su padre, aunque su padre no fue muy aconsejado, se ve, porque fue un verdadero desastre Salomón como rey. Pero el pueblo entero fue tras los sacerdotes y van a poner la capital en Samaria, ¿se acuerdan? Jeroboam va a ser el primero de una serie de reyes nefastos que tuvo el reino del norte, y Roboam va a tener su capital en Jerusalén, en el sur, en lo que se conoce como el reino de Judá o Benjamín, y por el contrario, el reino del norte se va a llamar de Efraín o propiamente Israel. Pero bueno, yo decía si saben cuánto reinó cada uno. Vamos a leer entonces. Por ejemplo, Saúl, dice la Biblia, este es un texto que es un dato que tenemos por histéresis, es un texto que no está en el Antiguo Testamento, en Hechos 13, dice así la palabra de Dios, Hechos 13, 21, luego pidieron al rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Muy bien. ¿Quién sabe cuántos años reinó David? Muy bien. ¿Cómo? Muy bien, muy bien. 7 en Hebrón. Eso es lo que dice 2 Samuel 5:4. Y de acá también tenemos otro dato que dice cuántos años tenía David cuando empezó a reinar. Yo quiero que ustedes tomen nota de estas cosas, lo guarden ahí en su corazón, porque va a ser parte fundamental de lo que vamos a ver hoy. 2 Samuel 5:4 dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó, como bien dice nuestro hermano, 40 años. En Hebrón reinó por 7 años y 6 meses sobre su familia, y luego fue reconocido sobre todo el reino de Israel. ¿Y quién sabe cuántos años reinó Salomón? También reinó 40 años, muy bien. Federico lo sabía, Primera Reyes 11:41, dice lo del maestro Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría. No está escrito en el libro de los Hechos de Salomón. Los días de Salomón, que reinó sobre Jerusalén y sobre todo Israel, fueron 40 años. Curiosamente, los 3 primeros reyes de la monarquía unida, cada uno reinó 40 años. El número 40 es muy importante. Algún día también, si quieren, saben que los hermanos eran muy dables. No sé cuántos tienen el libro de Bullinger que habla de los números. Es apasionante cómo los hermanos vieron una significación en cada uno de los números de la Biblia, tanto el número 1, el número 2, el número 3, el número 6, 7, 12, 40, 120, ¿no? Bueno, los hermanos eran muy dables a encontrar en esto. Los hermanos decían, los hermanos vieron que en las 10 puertas de Jerusalén había una historia de la salvación. Los hermanos vieron que en las 7 fiestas de Levítico 23 había una historia de la salvación. Los hermanos decían, hay un libro que sacó Crecer con la correspondencia entre estos hombres, y los hermanos decían, ¿por qué acá hay 7 cartas en Apocalipsis 2 y 3? ¿Por qué hay 7 parábolas de Mateo 13? Evidentemente Dios nos está diciendo algo y no lo estamos viendo. Decían ellos, veían que algo pasaba, algo estaba en la escritura, no solo ellos eran literalistas al mango, pero ellos, además de lo que la Biblia decía,
ellos veían también revelaciones, realmente. Así es, ¿no? Creemos en una historia de la iglesia, el Apocalipsis 2 y 3, creemos en una historia de la salvación. Algún día me gustaría que lo veamos, las 7 fiestas de Levítico 23, es muy importante entender, uno entiende eso y entiende mucho del Antiguo Testamento y de la redención humana, de la muerte de Cristo. Bueno, pero no es nuestro tema en esta noche. Dijimos que acá yo me lo puse como si fueran, por ejemplo, 40 años el reinado de Saúl, ¿no? Vamos a ver, el suceso de Gilgal va a acaecer acá, en el tercer año del reinado de Saúl, que reinó ¿cuántos años? 40 años. Muy bien. Vamos a leer, si ustedes me acompañan, 1 Samuel capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. Dice, ustedes pueden leerlo ahí en su Biblia, y si no, confiar que he transliterado lo más bien el texto bíblico al PowerPoint. Dice 1 Samuel 16, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, esto lo dice Samuel a Saúl, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Miren, una vez tuvimos una discusión en mi iglesia si Saúl fue salvo. Es mi opinión que sí. Acá dice que Dios lo transformó y lo mudó en otro hombre. Claro, un hombre que acaba suicidándose y un hombre que la verdad que se mandó muchas macanas en su vida. Saúl, uno le cuesta creer, pero bueno, Saúl creyó que su enemigo era David, era tan necio, tan torpe, tan tonto fue Saúl, que se perdió una oportunidad histórica, ¿no? Otro hubiera sido la descendencia, los Mesías, qué sé yo, si él hubiera sido aprobado por Dios. Entonces dice que serás mudado en otro hombre, le dice Samuel a Saúl. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Mire qué lindo si uno pudiera inmortalizar y quedarse con esta Polaroid en la vida de Saúl. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera, ¿cuánto dicen? 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Lo que yo le decía, fue un hombre convertido, ¿no? Impresionante la vida de Saúl. Ahora vamos a pasar al capítulo 13 de 1 Samuel. Miren lo que dice la Biblia. ¿Se acuerdan? En el capítulo 10 vimos que Samuel se despide de Saúl, le dice que él sea el rey, lo unge como rey, que Dios lo va a transformar, que Dios lo va a mudar en otro hombre, que él va a profetizar, o sea, va a tener el don de la profecía. Y bueno, y él tenía que ir a pelear contra los filisteos. Resulta que Samuel le dice, bueno, espérame 7 días. 7 días, yo voy a descender a Gilgal, y ahí vamos a ofrecer un sacrificio, y ahí vos te vas a enfrentar a la guerra con los filisteos, Dios va a estar con nosotros. Así que en el capítulo 13 nos encuentra a Saúl, había llegado a Gilgal, está enfrente del campamento de los filisteos, está Saúl al frente de su pueblo, y enfrente los filisteos armados hasta los dientes. Dice que habiendo ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años, esto quiere decir que esto pasó en el año tercero de su reinado. Son cosas de los judíos, ellos ponen primero la unidad de medida y luego cuántas veces se multiplica. Por ejemplo, Daniel 9 dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Son formas de contar los judíos. Quiere decir que esto pasó al tercer año del reinado de Saúl. Dice que había ya reinado 1 año, y cuando hubo reinado otros 2 años, o sea, el tercer año, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, los cuales estaban con Saúl, 2.000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán era el hijo de Saúl, en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán, inconsultamente, atacó a la guarnición de los filisteos que habían escollado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, en realidad había atacado a Jonatán. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel
se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. ¿Se acuerda del hijo de Saúl, no? Jonatán. Jonatán tenía un amigo. ¿Se acuerdan de la amistad que tuvo con David? Yo acá tengo un dibujito, usted puede poner David y Jonatán y le salen un montón de dibujitos de la amistad que tuvieron David y Jonatán. Pero ustedes me dirán, ¿cuál es el error de este dibujo? A ver quién sabe, ¿cuál es el error en este dibujo? Ah, difícil, ¿no? David, no sabía que David era rubio, era tez blanca y tenía una corona de oro, por eso dicen que era rubio. Jonatán tenía por lo menos 30 años más que David. Jonatán tenía, cuando David tenía 15 años, él tenía cerca de los 50, Jonatán, ¿no? Es más, lo que dicen que había una relación homoerótica, que una barbaridad, es una cosa totalmente antibíblica, que la Biblia no oculta los pecados de los hombres. Bueno, pero los que creen esto justamente dicen que la relación era homoafectiva, porque en ese tiempo las relaciones homoafectivas eran entre un hombre mayor y un discípulo, alguien que, bueno, eso. Digamos que está mal el dibujito, en todos los dibujitos lo ponen claro, como son para las lecciones de la escuela dominical, se ve que para los chicos, pero Jonatán tenía por lo menos 35 años más que David. Bueno, el versículo 5 dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Miren cómo describe a los filisteos, hermano. Dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Ay, pobre Saúl, ¿no? Imagínense. Imagínense, Saúl, su hijo Jonatán había atacado a los filisteos, ya la guarnición, o sea, donde tenían todas las armas. Así que no solo tenían enfrente a los filisteos dispuestos a pelear, y eran una cantidad considerable, ¿no? Dice que eran 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena del mar, y encima caliente, enojado hasta la médula, porque dice que Israel se había hecho abominable. Así que los filisteos estaban enfrente, no solo armados hasta los dientes, sino enojados hasta la médula, ¿no? Estaba Saúl, que tenía mucha gente atrás. Se dio vuelta y no había quedado ni el loro había quedado. Dice que los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en roca y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Yo lo comprendo a Saúl, hermano. Yo quiero que usted se ponga en los zapatos de Saúl. Saúl quería agradar a Dios. No es que él quería organizar una fiesta y trajo prostitutas madianitas, como va a pasar en otro tiempo también de la historia de Israel. Él quería hacer un holocausto y enfrentar a los filisteos. Pero él no podía ofrecer holocausto, lo tenía que hacer Samuel o un sacerdote. ¿Y Samuel cuánto le dijo que espere? ¿Cuánto le dijo que espere? 7 días. ¿Usted qué hubiera hecho, hermano? Yo lo comprendo, pobre Saúl. Encima se te deserta la gente. Y él quería ofrecer, insisto, no es que quería hacer una orgía con marianitas. Él quería ofrecer un sacrificio a Dios. Encima, enfrente estaban los filisteos. Estaban armados hasta los dientes. Dice que eran como la arena del mar. O sea que no podía contar. 58.215. Una barbaridad de gente. Y encima enojadísimo por lo que había hecho Jonatán. Dice versículo 8. ¿Y esperó cuánto? Ah, qué bueno. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertó. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto.
Y cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y Samuel le va a decir, bien, Saúl, qué lindo, seguiste tu corazón. Mire lo que le va a decir, versículo 11. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Miren, acá tengo otra vez una imagen de David y Jonatán, ¿no? Miren, esta se acerca más. Este es un dibujo más apropiado, ¿no? Ahí se lo ve a Jonatán, mayor como era, y David tampoco era rubio. Versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Yo le he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mira qué diferente hubiera sido la historia de Israel, la vida de Saúl. Saúl esperó un día, esperó 2 días, esperó 3 días. Yo lo comprendo a Saúl. Cada día era una angustia. Se desgarraba su espíritu. El día 5 no venía, el día 6 no venía, el día 7 salió, viene, no viene Samuel. Y bueno, viene y ofreció el sacrificio. Termina de ofrecer sacrificio y cae Samuel. Yo no sé por qué Dios hace estas cosas, hermanos, pero insisto, hermano, no fue que Saúl organizó una orgía. Él quería ofrecer, esto tira por tierra el tema de que lo que vale es la intención. No es así con Dios. Las cosas hay que hacerlas como Dios dice que se hagan, no como a mí me parece mejor. A mi manera es una canción, parece que la escribió Polanca e inmortalizó Frank Sinatra, pero no sirve para nada para las cosas espirituales. Y le tengo imágenes exclusivas de Samuel retando a Saúl. Primera aplicación, hermano, yo quiero que atesores esto en tu corazón. Dios siempre prueba nuestra fidelidad bajo presión. Dios puso a prueba la fidelidad de Saúl y la puso a prueba bajo presión. Siempre, hermanos, Dios prueba nuestra fidelidad bajo presión. En el trabajo, bajo una enfermedad que parece que no tiene solución, bajo una situación angustiante, Dios siempre prueba, porque la prueba nuestro corazón. Deuteronomio 8 dice que Dios probó a su pueblo Israel para saber lo que había en su corazón. Primera aplicación, hermano, Dios siempre prueba nuestra fidelidad bajo presión. Yo me identifico con Saúl, hermano. ¿Vos qué hubiera hecho? Yo hubiera hecho lo que hizo Saúl. Estaban los filisteos enfrente. Se me iba la gente. No. Pero Samuel, Dios le dijo a través de Samuel que él tenía que esperar 7 días. Yo he visto cuántos muchachitos hermosos se cansaron de esperar en el Señor, al hombre que el Señor les dijo que les iba a dar. Y bueno, y se casaron con cualquier Gustavo Sánchez. O cuántas chicas, o cuántos, no sé, esto se puede aplicar a tantas cosas, hermanos, que prueban nuestra fidelidad bajo presión. 7 días, ¿Dios cumplió su palabra? Samuel cayó al 7º día. Pero a veces nuestra ansiedad nos juega en contra. Nosotros somos el peor enemigo. Dice Glenio Fonseca Paranaguá, me encanta. Él dice que Cristo murió por nosotros, para que con nosotros seamos librados de nosotros. Te lo repito. Cristo murió por nosotros, para que con nosotros seamos librados de nosotros. Hermano, el mayor enemigo que tenía Saúl estaba dentro de Saúl. Y Dios prueba su fidelidad. Primera aplicación, entonces, de a uno, porque si no hablan todos juntos. ¿Cómo? Muy bien, Dios prueba nuestra fidelidad bajo presión. Segunda
Aplicación. Esto pasó, sí. Dios prueba la fidelidad, pero ella sabe cómo vamos a actuar nosotros. Eso de probar es para que nosotros sepamos cómo vamos a actuar. Por supuesto, no vamos a creer que Dios se sorprendió. Dice, oh, me falló Saúl. Dios sabía perfectamente lo que había en el corazón de Saúl, pero pone a prueba, pero podría haber sido todo diferente. Él tuvo su oportunidad. Primera aplicación, Dios prueba nuestra fidelidad bajo presión. Segunda aplicación, él siguió gobernando. ¿Cuántos años reinó? 40 años. Siguió reinando 37 años sin la aprobación de Dios, hermano. Yo tampoco entiendo, pero ¿por qué no le cayó un rayo ahí? ¡Chao! Y acabamos con Saúl y listo. No. Él siguió, ¿cómo no va a hacer las macanas que se mandó Saúl? Saúl va a creer que su enemigo va a ser David. Va a terminar consultando a una divina, en un culto espiritista. Cualquiera la vida de Saúl. 37 años. ¿Saben por qué? La prueba va a ser para David. Dios va a probar con este hombre la fidelidad de David. Saúl lo va a querer matar a David. Y David va a responder bien. No lo va a matar cuando tuvo en 2 ocasiones oportunidad. ¿Ve? Esa es la gran diferencia, hermano. Mire que David se mandó muchas macanas también. Pero esa era la gran diferencia entre Saúl y David. David se fijaba de qué lado estaba Dios. Y hermano, yo siempre le aconsejo a los jóvenes, le aconsejo, vos fíjate de qué lado está Dios. No vas a hacer que te quedes oponiéndote a Dios. Vos te podés oponer a los hombres, te podés oponer a tus padres si querés, pero no vaya a ser que te opongas a Dios. Miren, en Romanos 16 días aparece un nombre que se llama Apeles. No sabemos nada de Apeles, pero lo que sabemos de Apeles vale oro. Dice Romanos 16:10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a la familia de Aristóbulo. Una vez me dijeron, ¿qué te gustaría que dijeran en tu velorio? Y yo le dije, ¿qué me va a gustar que digan? Uy, mirá, se están moviendo. Pero miren qué lindas palabras. Miren qué lindas palabras, hermano, para un velorio, ¿no? Dice, saludad a Apele, aprobado en Cristo. No sabemos nada de Apele, pero lo que sabemos fue un varón aprobado en Cristo. Ay, yo quiero, hermano. No sé si la aprobación de los hombres, pero aprobado en Cristo Jesús. No sabemos nada de Apele, pero lo que sabemos habla muy bien de Apele. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarle a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Saben que el apóstol Pablo usa para la palabra aprobado la palabra dokime. Primera Corintios 9:24, que algunos amados hermanos pentecostales, a quienes amamos profundamente, pero ella interpreta que la salvación se pierde, y ellos leen estos versículos, 1 Corintios 9:24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero no solo una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Si lo que golpeo mi cuerpo lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser dokime, venga a ser desaprobado. No puede hablar de la salvación este pasaje, porque no es que todos corremos y uno solo se salva. No es así, hermano. Pero si bien la aprobación es por gracia también, mucho esfuerzo humano, buscar la aprobación de Dios. Lo que se perdió Saúl. Saúl siguió 37 años en el ministerio sin la aprobación de Dios. Dios probó a su pueblo, Dios probó a David. La prueba era para otros, pero Saúl terminó siendo cualquier cosa, ¿no? Dice Hebreos 12, por ejemplo, por tanto a nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Pero del pecado, por supuesto, hermano, no podemos correr la carrera con pecado. Pero hay veces que hay que desprenderse de cosas que son un peso. No necesariamente son pecado, pero si uno busca la aprobación de Dios, hermano, a veces uno se tiene que desprender de cosas que son un peso. Nadie sale a correr con una mochila, ¿no?
Es más, se les prende todo, se ponen unas cosas acá en el pelo para que el pelo no le haga ninguna resistencia, ¿no? Puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ser aprobado por Dios, hermanos, la cosa más grande de la vida. Yo no te voy a preguntar acá si crees en el Señor. Yo te voy a preguntar si Dios aprueba tu vida. Que estés en un ministerio no significa que Dios apruebe tu vida. Fíjate Saúl, ¿no? Varón aprobada por Dios. Ahora bien, yo dije, la primera aplicación, Dios siempre prueba nuestra fidelidad bajo presión. Segunda aplicación, que estés en un ministerio no significa que Dios apruebe tu vida. Una cosa es la salvación, otra cosa es la aprobación, ¿no? Y la tercera cosa, yo quiero que no hablen todos juntos y me respondan a esta pregunta, hermanos. ¿Cuántos años tenía David cuando pasó el suceso de Gilgal? ¿Cuánto? Muy bien, Federico. Mira, acá tengo, ¿te acuerdan que estos son los 40 años? El suceso de Gilgal pasó el tercer año del reinado. ¿Y cuántos años tenía David cuando empezó a reinar? 30 años tenía. O sea que acá, usted puede verlo allá, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Allá, David tenía 30 años. ¿Me comprende? Escúcheme esto, hermano. Si el Espíritu Santo no cautiva tu corazón con esto, a mí me tiró de la silla cuando vi esto. Faltaba 7 años para que David naciera. Escúcheme esto, hermano. Isaí ni pensaba tener un hijo como David. Saúl estaba recibiendo esta palabra de parte de Samuel. Samuel le dice, Dios ha buscado un hombre conforme a su corazón. ¿Quién es este? David. Samuel no sabía a quién se refería. Faltaban 23 años por lo menos para que Samuel vaya a la casa de Isaí y le dice, Dios me dijo, un hijo tuyo va a ser rey. Y Isaí le presentó a sus hijos, todo por... Y Dios le iba diciendo, este no, este no, este no. Y bueno, le presentó a todos los hijos y dice, pero no te queda ningún hijo. Ah, sí, tengo uno, pero no si va a ser rey. Menospreciado por sus hermanos, menospreciado por sus padres. David no había nacido. Y Dios había pensado en un rey que iba a reemplazar a este hombre desechado por Dios, Saúl. Mira, la tercera aplicación, Dios tiene un propósito para tu vida desde antes de nacer. Nos dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Esto es muy importante, hermanos. Que los hermanos reformados, a quienes amamos profundamente, se equivocan muy grande pensando que la iglesia es continuación de Israel. Una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia. La iglesia nace en Pentecostés y hasta el arrebatamiento de su iglesia es el gran misterio escondido desde los siglos en Dios. Dice Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para el avance de su gloria y de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Yo no pondría un hijo mío Agapito, pero es la palabra que aparece acá, Agapito, como nombre de Cristo. Usted agarra Mateo 25:34, y cuando venga el Señor, luego de arrebatar a su iglesia, va a establecer el juicio de las naciones. Ahí se va a decidir quién entra al milenio. Nosotros como entramos somos la esposa del rey. Pero le va a decir a los judíos, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero la iglesia fue elegida antes. En las nuevas versiones, hermanos, no hacen esta diferencia. Y eso es hacer violencia al texto. Pues la Biblia dice que Dios preparó un reino para los judíos desde la fundación del mundo. Pero hacía rato que había pensado en la iglesia, que había pensado en vos
que había pensado en mí. Yo no sé cómo te agarras con el mensaje. Yo oré mucho esta mañana, ¿sabes? Me levanté muy temprano, como todos los días, buscando la presencia de Dios. Déjame decirte que Dios tiene un propósito para tu vida. Puede haber algo mayor para un ser humano. Establecer la conexión y ser dirigido por Dios en los propósitos que Él tiene. Yo jamás le deseo a alguien que se cumplan tus sueños. Yo te deseo que se cumplan los que Dios tiene pensado para vos, que seguramente son mejores. ¿Amén? Claro que sí. Primera aplicación, Dios prueba nuestra fidelidad bajo presión. Segunda aplicación, que tengas un ministerio no quiere decir que Dios apruebe tu vida. Y tercera aplicación, Dios tiene un propósito desde antes de nacer para tu vida. ¿Qué tal? ¿Estás de acuerdo a ese propósito? ¿Estás viviendo o estás haciendo la desahogo? Ojalá cada uno. Yo no te voy a amenazar con el infierno. Si conoces al Señor, amén. Pero déjame decirte que no es lo mismo saber dónde vive tu Padre, creer en tu Padre, que vivir con tu Padre. No es lo mismo. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a reflexionar en esto. Y quizás este mensaje requiere una elocuencia que yo no tengo, pero no tenemos ningún apuro. Ni mis hermanos que me acompañan, ni yo. Si ustedes quieren que sigamos charlando algunas cosas de este tenor. Amado y bendito Dios, gracias te damos por los ejemplos que tenemos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser aprobados cuando pongas a prueba nuestra fidelidad, de qué madera estamos hechos, de qué la prueba nuestro corazón. Ayúdanos a vivir una vida aprobada por vos. Y ayúdanos, Señor, a comprender que tenés un propósito. Como decía Jeremías, más alto que los cielos para cada uno de nosotros. Él decía, cada uno de los que estamos acá, vos conoces cada corazón, cada situación familiar, cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención.